Bienvenidos a la cápsula de esta semana donde vamos a abordar dos temas muy importantes. El primero de ellos es la dignidad humana como referente de valor y sentido de lo humano y el segundo se refiere a la argumentación ética. Vamos a iniciar viendo cuáles son los recursos para el aprendizaje que vamos a utilizar esta semana. Tenemos el libro de texto de Rachels, el capítulo 10, Kant y el respeto a las personas, así como el capítulo 3, que nos habla del subjetivismo en la ética. Tenemos algunos documentos y sitios web que nos hablan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un reporte sobre la discriminación en México, también algunos videos, por ejemplo, donde Fernando Sabater explica qué es un imperativo categórico, y algunos otros videos donde vemos los tipos de razonamientos, las falacias y el código Dresser de la realidad tolerada. Es importante que vayan revisando todo este material y como se los mencioné en la cápsula pasada, vayan haciendo notas que los pueden ayudar a estudiar para el examen final, para más adelante. Sin más preámbulo, vamos a empezar. ¿Cuáles son los conceptos que vamos a analizar? Primeramente hablamos de la dignidad humana como referente de valor y de los sentidos de lo humano. Nos van a presentar algunas propuestas para fundamentar la dignidad de la persona. ¿Y a qué nos referimos con dignidad? Al valor intrínseco que tiene toda persona por el simple y sencillo hecho de ser humano. Cuando hablamos de dignidad humana, la dignidad de una persona exige que se le trate con respeto, con tolerancia, con justicia, con equidad, con compasión. Aquí conlleva precisamente el respeto a la dignidad humana, a no utilizar a las personas como un medio, sino simple y sencillamente como un fin en sí mismo. También en el material vamos a hablar acerca de cuál es la importancia de los derechos humanos. Rachels nos plantea en el libro de texto algunos conceptos importantes sobre la ética del deber. Nos habla del imperativo categórico, que nos dice que debemos obrar solo según una máxima tal que podamos creer al mismo tiempo que se torne una ley universal. Nos presenta ahí un ejemplo sobre el deber de no mentir, ¿sí? Donde nos habla o nos ejemplifica qué es más importante, si decir la verdad o salvar la vida de alguien. Para Kant, un valor intrínseco es la dignidad, lo que nos hace valiosos sobre cualquier precio. Asimismo, él nos habla de que debemos obrar de tal manera que utilicemos a la humanidad, tanto en la persona como en la persona cualquier otro, siempre como un fin, al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Sin embargo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de tratar a alguien como un fin en sí mismo? Significa tratarlo como un ser racional. De este modo tenemos que preguntar qué significa tratar a alguien como un ser racional. Un ser racional es alguien que es capaz de razonar sobre su conducta y que libremente decide lo que va a hacer, sobre la base de su propia concepción de qué es lo mejor. Rachels también nos plantea lo que es el subjetivismo de la ética. El subjetivismo ético es la idea de que nuestras opiniones morales están basadas en nuestros sentimientos y nada más. Desde esta perspectiva no existe algo objetivamente correcto o incorrecto. Esto comenzó como una idea sencilla en la que David Hume nos planteaba que la moral es cuestión de sentimiento más que de hecho. También nos habla acerca de las etapas del subjetivismo ético, las cuales son el subjetivismo simple, el emotivismo y el juicio moral. El subjetivismo simple es cuando una persona dice que algo es moralmente bueno o malo y esto significa que aprueba esa cosa o la desaprueba y nada más. Algunas de las objeciones principales es que el subjetivismo simple no puede explicar nuestra afabilidad y pues ninguno de nosotros es infalible. Y el subjetivismo simple no puede explicar los desacuerdos. En el emotivismo comienza con la observación de que el lenguaje se emplea de varias formas y uno de sus usos principales es describir los hechos o por lo menos describir lo que creemos que son los hechos. El emotivismo subraya que hay más de una manera en que la gente puede estar en desacuerdo. Y uno de los principales problemas del emotivismo fue que no pudo explicar el lugar de la razón en la ética. Y por último, el juicio moral. Un juicio moral debe estar respaldado por buenas razones. A falta de esas razones, son meramente arbitrarios. La verdad de la ética es una conclusión que está respaldada por razones. La respuesta correcta a una pregunta moral es simplemente la respuesta que tiene de su lado el peso de la razón.
La razón dice lo que dice cualesquiera que sean nuestras opiniones o nuestros deseos. También nos habla de cómo podemos estructurar nuestro pensamiento en 3 formas: concepto, juicio y razonamiento. Y el razonamiento es el encadenamiento lógico entre 2 o más juicios, de los cuales el último es consecuencia de los anteriores. También nos habla cómo hay diferentes tipos de razonamiento: deductivos, no deductivos y razonamientos por analogía. Los deductivos, la conclusión deriva necesariamente de las premisas. Es correcto si, solo si tenemos una premisa verdadera y llego a una conclusión verdadera. Los no deductivos, la conclusión no deriva necesariamente de las premisas. Y los razonamientos por analogía no se basan en la certeza, son tan solo probables. Y por último vamos a hablar de las falacias. ¿A qué nos referimos con falacias? Se refieren a aquellos argumentos incorrectos, pero que realmente nos persuaden. Es básicamente un error en el razonamiento. Tenemos diferentes tipos de falacias. Por ejemplo, apelación a la ignorancia. Es cuando aceptamos una conclusión porque no hay pruebas en contra de ella. Composición. Reside en que atribuimos las características propias de un elemento al todo en el que se integra. División. Consiste en atribuir las características propias de todo a cualquiera de sus elementos. Cuando tenemos una apelación a la piedad, se busca compasión de alguien para que acepte como verdadera una conclusión. O apelación al pueblo hace referencia a lo que hace todo el mundo o la mayoría, no importa que sea correcto o incorrecto. Y falacia del falso dilema, en que consiste en proponer 2 alternativas como si fueran las únicas posibles o existentes. En la actividad de esta semana, la actividad de la fase 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, algo importante, esta actividad es en equipo. Ya ustedes recibieron de sus tutores un correo con cuáles eran los integrantes que conformaban el equipo de ustedes. Todos los integrantes deben emprender una búsqueda y exploración, tanto en fuentes impresas como electrónicas, con el objetivo de encontrar información sobre las propuestas de campaña de cada uno de los candidatos políticos a la presidencia. En este inciso pueden retomar la actividad de la fase 1 y los aprendizajes y materiales que obtuvieron de la fase 1. Una vez que hagan lo anterior, deben elaborar junto con los compañeros de equipo un cuadro comparativo en el que identifiquen diferencias y similitudes entre las propuestas de los 5 candidatos, o en este caso de 4 candidatos. También especifiquen en el espacio de cada candidato si hubo presencia de falacias en sus discursos y si se manifiesta importancia e interés por el reconocimiento a la dignidad humana. Es decir, ¿se promueve este valor, o sea, la dignidad humana en las propuestas? Este es un ejemplo donde se muestran en un cuadro comparativo los elementos clave y los diferentes candidatos para que vayan analizando estas propuestas. Algo muy importante en esta actividad es que deben de incluir el listado de referencias bibliográficas y la portada con los datos de identificación de los integrantes que participaron en la realización del cuadro comparativo. No olviden incluir al menos 5 referencias. Los libros de texto sí pueden ser utilizados como referencias. En este punto es muy importante que contrasten los diferentes conceptos éticos que hemos estado viendo con el análisis que ustedes están haciendo. Van a elegir a un integrante del equipo para que sea el responsable de entregar la actividad en el espacio correspondiente. No todos tienen que subirla, con uno que lo sube es suficiente. La extensión del cuadro comparativo tiene que ser de 1 a 2 cuartillas, además de la portada y la bibliografía. No olvidemos esto último de la bibliografía. Les pido también, por favor, vayan revisando las actividades anteriores, la retroalimentación que les van dando los tutores, con el objetivo de que vayan viendo las áreas de oportunidad y las puedan ir corrigiendo en las siguientes actividades. Pues muchísimas gracias, nos vemos en la cápsula de la siguiente semana.